Buenos días, yo soy la doctora María Gabriela Sanzana, soy diabetóloga, trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en la Clínica Las Condes. Y les voy a presentar el tema ¿prediabetes debe tratarse? Como una pregunta. Me voy a referir a la definición, a la relación de la prediabetes con las complicaciones micro y macrovasculares, a la evolución y continuidad con diabetes, a la detección de prediabetes y diabetes, a las intervenciones que se pueden realizar. Contestaré la pregunta inicial, si debe o no tratarse, y las conclusiones. La prediabetes es el término que se utiliza para clasificar a las personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con los criterios para diagnosticar diabetes, pero que son demasiado altos para ser considerados normales. La diabetes es una enfermedad progresiva en la que la hiperglicemia se instala gradualmente. Y el umbral de glicemia que se considera diagnóstico para diabetes es el umbral en que se considera que se ha estudiado que aumenta la retinopatía diabética. Estos rangos intermedios en que uno habla de prediabetes son una glicemia de ayuna entre 100 y 125 miligramos por decilitro, una poscarga entre 140 y 199 y la hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4%. 5,7% es el rango de prediabetes porque este rango se evaluó y es el equivalente a las personas que estaban en el estudio de prevención de diabetes en que tenían el riesgo más alto. El tener uno o de estos parámetros alterados o tener la asociación también es importante en relación al riesgo de evolucionar a diabetes. Existen diferentes definiciones. La Asociación de Diabetes Americana tiene las definiciones que les mencionaba anteriormente. La Organización Mundial de la Salud habla de glucosa intermedia y ellos hablan de 110 a 125 miligramos por decilitro como prediabetes y no utilizan la hemoglobina glicosilada, al igual que la IDF, que tampoco la utiliza. La prediabetes no se considera una entidad clínica, sino un factor de riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Suele asociarse a obesidad, especialmente abdominal o visceral, a dislipidemia con triglicéridos altos y colesterol HDL bajo e hipertensión. No todas las prediabetes corresponden a diabetes 2. Si una persona es joven, normopeso o tiene enfermedades autoinmunes propias o familiares, hay que plantearse la posibilidad de estar frente a una prediabetes en relación a otro tipo de diabetes. Esta presentación está referida en relación a prediabetes y diabetes 2. Las personas con prediabetes tienen insulinoresistencia, la que es compensada por hipersecreción de insulina, que en las primeras etapas logra normalizar los niveles de glucosa en sangre. Luego las células beta van gradualmente perdiendo la capacidad de compensar esta insulinoresistencia y aparecen estos rangos de glucosa alterados. Posteriormente los mecanismos compensatorios son superados y aparece la diabetes 2 franca. El periodo más largo es este periodo de insulinoresistencia, que suele ser 10, 12 años según los diferentes estudios. Posteriormente, la etapa de prediabetes suele ser más corta, pudiendo llegar hasta unos 4 o 5 años, y después la diabetes se presenta. La diabetes ha aumentado su frecuencia en el mundo en forma muy importante, también así la prediabetes, y se estima que más de 470 millones de personas tendrán prediabetes para el año 2030. Y la prevalencia, como les mencionaba, está aumentando y se estima que es un 9 a un 40%. Esta cifra tan variable está determinada porque también depende de cuánta detección se haga en los diferentes lugares. La relación entre la prediabetes y las complicaciones micro y macrovasculares. Buenas tardes. En las personas con prediabetes ya se produce un ambiente alterado en que hay sobreproducción de la glucosa hepática por disfunción de la célula beta y por resistencia a la insulina que no logra frenar bien la neoglucogénesis hepática. Hay hiperglicemia también porque hay menor captación de glucosa a nivel muscular. Hay un efecto incretina que no es óptimo, se altera la microbiota, los mecanismos inflamatorios están aumentados, hay un desbalance entre las citoquinas que se producen y también hay un aumento de la lipolisis. Hay todo un contexto alterado. También ya va a comenzar a aparecer la disfunción endotelial. Las complicaciones microvasculares están presentes al diagnóstico de la diabetes,
un 8 a un 16% tiene retinopatía diabética, un 17 a un 22% puede tener microalbuminuria y un 14 a un 48% neuropatía diabética. Los mecanismos que producen las complicaciones microvasculares son los mismos mecanismos que producen las complicaciones en la diabetes. Son la vía de los polioles, la producción de la glicosilación avanzada, su receptor también se altera, la vía de la proteína quinasa C, la vía de las exosaminas, que determinan el daño celular. ¿Por qué los individuos con prediabetes ya presentan complicaciones microvasculares cuando han estado expuestos un tiempo más corto a este ambiente de hiperglicemia y a grados menores de hiperglicemia? Probablemente porque hay una mezcla de mecanismos que se superponen, hay un desbalance entre el estrés oxidativo, los mecanismos protectores, y los individuos susceptibles tienen umbrales menores para desarrollar estas complicaciones, y esto estaría determinado por predisposición genética. La verdad es que estos mecanismos, esta explicación para esto no está del todo clara. Con respecto a la enfermedad a la enfermedad macrovascular y la prediabetes, sabemos que en las etapas previas, ya en la insulinoresistencia, empieza a gestarse la enfermedad macrovascular, ya sea la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad cardiovascular o la aterosclerótica, ya sea de extremidades inferiores o de otros territorios. El inicio, como les mencionaba, empieza desde la resistencia a la insulina, después de la prediabetes. Y la prediabetes es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares. En el año 2020, un grupo actualizó y revisó 129 estudios. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis, y ahí en estos estudios vio que en 10.069 y más individuos vio que la prediabetes se asoció con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. En este estudio ellos evaluaron las diferentes definiciones de prediabetes y la asociación con pronóstico, y vieron que las diferentes definiciones todas se asociaban con pronóstico similar en relación al aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. También se publicó un artículo que vio la asociación entre la prediabetes y las complicaciones macrovasculares en individuos con diabetes 2 recientemente diagnosticadas. El N de esto eran 159.736 individuos con diabetes, y los evaluaron dentro de los 3 años desde que se realizó el diagnóstico. La mitad de la población del estudio tenía al menos una enfermedad vascular, un 37.4% tenía enfermedad microvascular y 23.5% tenían enfermedad macrovascular. Comparado con individuos con glicemia dentro del rango normal, los con prediabetes previo al diagnóstico tenían un 76% más probabilidad de retinopatía y un 14% más de nefropatía y un 7% más de probabilidad de síndrome coronario agudo en modelos estadísticos ajustados. En relación a la continuidad de la prediabetes a diabetes o la posibilidad de reversibilidad. Recientemente se publicó en el Diabetes Care un estudio brasileño que evaluó la reversibilidad de la prediabetes. Es un estudio de corte con 5.105 adultos a los que les hicieron prueba de tolerancia a la glucosa, hemoglobina glicosilada, y se repitieron a los 3.84 años y luego a los 6 meses. Estas personas no estaban con tratamiento con diabetes. Se descartó que tuvieran diabetes, no estaban con fármacos como intervención, tampoco fueron sometidos a cirugía bariátrica, eran las exclusiones. Era un grupo de edad muy variable, entre 35 y 74 años, pero la mayoría tenía alrededor de 50 años y tenían un índice de masa corporal de 26. A la última evaluación, ellos tuvieron una remisión parcial o completa de la prediabetes, un 49.4%, normalizaron a criterio de la Organización Mundial de la Salud 39.5%, es decir, ellos usaban el criterio de la glicemia 110 y la hemoglobina glicosilada en 6%, o un criterio de la ADA, que era la glucosa en 100 y la hemoglobina glicosilada en 5.7, un 23.7%. En estos individuos no hubo una intervención muy activa, solamente se les educó con respecto a cambios de estilo de vida y tuvieron una modesta baja de peso, alrededor de 3 kilos, los que más bajaron de peso.
Se vio que había un grupo importante que revertía su condición. También hay un artículo publicado recientemente, que es muy interesante también, es que evaluó la reversibilidad y la evolución de la prediabetes en adultos mayores. Este es un estudio observacional prospectivo de cohorte en 3.412 individuos, en que al inicio del estudio el 23% tenía prediabetes según la Organización Mundial de la Salud, y, y se evaluó a los 6 años, y regresaron a normoglicemia frecuentemente, un 13 a un 44%, y hubo progresión de diabetes en un 12%. Este estudio evaluó dos criterios, o evaluó la glicemia de ayuna y la hemoglobina glicosilada. Aquí vemos que las personas que tenían criterio de prediabetes por hemoglobina glicosilada, un 13% revirtió a normal, bajo 5.7. Un 59% se mantuvo igual en rango de prediabetes. Un 9% aumentó sobre 6.4% y un 19% de ellos fallecieron. El riesgo más alto de diabetes se observó en las personas que tenían el trastorno mixto, la glucosa alterada de ayuno y la hemoglobina glicosilada elevada en rango de prediabetes, y eso fue el riesgo un 12% a 6 años. Detección de prediabetes. ¿A quién hay que hacerle detección de prediabetes o de diabetes? A las mujeres con sobrepeso o obesidad que planean un embarazo o que tienen uno o más factores de riesgo adicionales. Después de la pubertad, o niños mayores de 10 años que tengan, o adolescentes con sobrepeso o obesidad con uno o más factores de riesgo de diabetes, y a todas las personas después de los 45 años. A los adultos con sobrepeso o obesidad con uno o más de los siguientes factores de riesgo: parientes en primer grado con diabetes; dos, alguna etnia de riesgo, entre esas están los afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, americanos, isleños del Pacífico; personas con historia de enfermedad cardiovascular; las personas con hipertensión sobre 140/90 o que estén en tratamiento para hipertensión; niveles de colesterol HDL menor de 35, triglicéridos mayores de 250 miligramos por decilitro; mujeres con síndrome ovario poliquístico; sedentarismo y otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina como obesidad severa o acantosis nigricans. La frecuencia de los exámenes de detección. Los que tienen prediabetes al menos una vez al año; las mujeres con antecedente de diabetes gestacional cada 3 años; y bueno, también la ADA puso este año los pacientes con VIH, que es previo a iniciar la terapia antirretroviral, y en relación a los cambios de esta. Los individuos mayores de 45 años que les sale normal, ellos sugieren hacer exámenes cada 3 años. Con respecto a las intervenciones para tratar la prediabetes, los cambios de estilo de vida y la progresión a diabetes han sido estudiados y se han hecho seguimientos muy largos y evaluaciones muy sólidas, y se ha visto en el DPP se vio que se redujo el riesgo de una nueva diabetes en un 58% a 3 años, un 34% a 10 años y un 27% a 15 años. En el Finnish Diabetes Prevention Study, una reducción del 43% a 7 años, y en el DAKIN, un 39% a 30 años. Además, acá evaluaron otros aspectos como el que mejora de la presión, de lípidos e inflamación, y también menor mortalidad. Es decir, los beneficios del cambio de estilo de vida están absolutamente establecidos y han demostrado su eficiencia. ¿Cómo tratar la prediabetes? Las intervenciones en el estilo de vida que ya les mencionaba, la pérdida de peso en personas con sobrepeso y obesidad, ya sea con fármacos o con cirugía bariátrica, tratando de lograr acercarse al peso normal, pero ya bajando un 7 o un 10% del peso se ven importantes beneficios. La actividad física moderada, de moderada intensidad, al menos 150 minutos por semana. Y como este es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, también hay que detectar y tratar factores de riesgo modificables de la enfermedad cardiovascular, como la dislipidemia, la hipertensión y el tabaquismo. Tratamiento de la prediabetes con fármacos, con metformina. La metformina reduce el desarrollo de diabetes a 15 años. Los individuos que se beneficiaron más del tratamiento con este medicamento fueron los que tenían los niveles de glucosa en ayunas entre 10 y 125 versus los 100 a 109, o la hemoglobina glicosilada más alta, entre 6 y 6.4% versus menor de 6%. Y las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional.
También se ha intentado con otros fármacos tratar la prediabetes, y hay un estudio que se publicó que fue un tratamiento de obesos o sobrepesos con prediabetes. Eran personas que tenían IMC sobre 27 con comorbilidad sobre 30 y se trataron con liraglutide con un seguimiento a 160 semanas. Es un estudio doble ciego, controlado con placebo, de 2.254 adultos que fueron aleatorizados, como les mencionaba, hasta 3 miligramos, subían la liraglutida hasta 3 miligramos y era versus placebo. Más dieta baja en calorías y aumento de la actividad física. Evaluó el tiempo hasta la aparición de diabetes y se vio que era 2.7 veces más largo con liraglutida versus placebo. Era un hazard ratio de 0.21. Y también la liraglutida indujo mayor pérdida de peso versus placebo a la semana 160. 6.1 versus 1.9 kilos. Así que se vio un efecto favorable. Este estudio tiene la limitante, sí, de que fue un tiempo bastante corto, 160 semanas solamente, y tuvieron una importante pérdida de pacientes en ambos grupos, en el grupo con liraglutida y en el grupo placebo. Una pregunta que uno se hace cuando trata prediabetes es, ¿estamos tratando la prediabetes o estamos tratando la diabetes? Porque estamos usando los mismos medicamentos. El tratamiento de la prediabetes con metformina, con tiazolidinedionas, con inhibidores del alfa-glucosidasa, con agonistas del GLP-1 o insulina basal, han retrasado el diagnóstico de diabetes en los diferentes estudios. Logran un nivel de glucosa más bajo que los criterios de diagnóstico de diabetes, retardando llegar al nivel diagnóstico de diabetes. Al discontinuarlo, se ha visto que la prevalencia de diabetes se hace muy similar a los diferentes grupos. En el grupo, cuando se suspendió la metformina, en el estudio con metformina, se vio que de 31% bajó a 25% de los individuos a los 15 días. Y en el estudio con rosiglitazona, en el DREAMS, se vio que de retrasar de prediabetes a diabetes, de un 60% se igualó. La evaluación fue más alejada, fue varios meses después de que se suspendió la rosiglitazona, pero se vio que el efecto protector no se mantenía. La pregunta de esta presentación era, ¿prediabetes debe tratarse? En realidad, las intervenciones con respecto a los cambios favorables al estilo de vida, sin duda que deben implementarse, pero la pregunta habría que agotarla más. ¿Debe tratarse con fármacos? Hay algunos argumentos para no tratarla con fármacos. Un 50% de las personas con prediabetes no evolucionan a diabetes aún mucho después de muchos años, y un tercio de las personas con prediabetes normalizan sus exámenes. Un porcentaje variable de los individuos con prediabetes desarrollan complicaciones microvasculares. Los medicamentos empleados para tratar la prediabetes no modifican las condiciones fisiopatológicas que determinan la prediabetes. Pero por otro lado tenemos argumentos para decir sí, debemos tratarla con fármacos, porque la hiperglicemia es un factor de riesgo continuo para desarrollar complicaciones. El grado y la duración de la hiperglicemia se van a relacionar con el riesgo de complicaciones. Los beneficios de la normoglicemia están ampliamente demostrados y si con los fármacos logramos normoglicemiar, el beneficio está. La metformina, por otro lado, es barata y es segura y está ampliamente demostrado su beneficio en reducir la incidencia de nueva diabetes. Mi respuesta para esta pregunta es sí, individualizando la indicación. La metformina debe ser indicada a individuos que tienen más riesgo de evolucionar a diabetes, como los más jóvenes, más obesos y con rasgos de glicemia más alterados. Los análogos del GLP-1 muy probablemente se incorporen al tratamiento. En suma, mis conclusiones. Las diferentes definiciones utilizadas para definir prediabetes producen estimaciones de prevalencia diferentes y también identifica a diferentes personas con diglicemia. La prediabetes es un factor de riesgo para presentar complicaciones micro y macrovasculares. Se debe tratar con intervenciones orientadas a cambios de estilo de vida con énfasis en la baja de peso. El tratamiento se debe realizar con un enfoque preventivo de complicaciones, por tanto, la vigilancia de las complicaciones microvasculares también debe realizarse y debe comenzar en la prediabetes. Es decir, pacientes que estamos tratando con la prediabetes, estamos siguiendo, también debiéramos periódicamente tomarles a lo mejor una microalbuminuria, estar atentos a las complicaciones neuropáticas y mandarlos a un fondo de ojo cuando ya llevan varios años de prediabetes. Muchas gracias por su atención.